Bueno, mi nombre es Guadalupe Godoy, soy abogada. En esa época era militante del PC y era militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Mi militancia en derechos humanos había sido fundamentalmente en cuestiones, bueno, antirrepresivas, que eran las que marcaban la época, y también en el juicio por la verdad de Mar del Plata, pero bueno, no era como lo principal, digamos. En enero del 2006, y en esto tuvo que ver un poco lo que significó en ese momento algunas rupturas que hubo en el movimiento de derechos humanos, Adriana Calvo me pidió si podía dar una mano en las causas que ya estaban en trámite a partir de bueno, la anulación de las leyes de impunidad. Y de esa manera, formando parte del colectivo Justicia Ya era una coordinación de organismos de derechos humanos y bueno, víctimas y personas familiares que se habían presentado como creyentes en las causas, ahí nos sumamos al juicio. Fui parte del equipo jurídico en representación de Jorge Julio López, de Nilda Loy y de las asociaciones de detenidos desaparecidos que constituían los querellantes en ese caso. Fue un juicio, a ver, era el primer juicio oral de muchos, digo, más allá de la experiencia del juicio por la verdad, esto era distinto, era un juicio penal con un imputado. Recuerdo que tenía un susto bárbaro. Eso es lo primero que recuerdo, que exigimos a gritos con Miriam Bregman que hubiera un penalista, que nos hacía sentir como más segura, ¿no? Y a la vez también había como un sentimiento de responsabilidad de lo que significaba que por primera vez, bueno, pudiéramos estar en representación de todas y todos los que durante tantos años habían reclamado justicia en una escena judicial. Quiero decir, ahí había como, eh, por primera vez esa posibilidad, ¿no? De que todo lo que se había reclamado en cuanto a juicio y castigo se plasmara en esa escena y éramos nosotros y nosotras los que lo teníamos que llevar adelante. Así que lo recuerdo así, con mucho susto, eh, bueno, en el buen sentido, en el sentido de ser conscientes de que era una responsabilidad. Y también lo recuerdo como algo muy colectivo, como que todas y todos los que estábamos ahí en el público, en la construcción, en los carteles, en las reseñas, en las gacetillas y en la cosa cotidiana, éramos parte de eso. En todo sentido, en la planificación de lo que significó los alegatos, que se hacía, bueno, con decisiones políticas que tomábamos como militantes del movimiento de derechos humanos, ¿no? No solo como abogados, en conjunto con un montón de personas y compañeros que contribuyeron a eso. A veces pasa que la visibilidad de la escena judicial es la de los que estamos sentados ahí, y, y no se ve todo ese otro trabajo, ¿no? Donde hubo mucho, que trajeron tradiciones jurídicas de mucha gente y de muchos que nos precedieron en eso. Digo, recuerdo charlas con Alberto Pedroncini, con Carly Slepoy, con Barcesat, con Mario Bosch, con un montón de gente que no formaba parte de esa querella, pero que contribuyó enormemente. Y recuerdo sobre todo esas, bueno, eternas reuniones que teníamos con Adriana Calvo, que fue como el motor de todo esto, y también lo que implicó, y por lo menos en lo personal, el ir a ver personas que tenían que testimoniar con Nilda Loy, ¿no? Bueno, como dos momentos ahí. Me acuerdo la primera vez que fuimos a la casa de la familia del Oro, que toda la familia estuvo ahí, digo, ese testimonio tan bello que hizo Alfonso del Orto, pero que también fue una construcción familiar, ¿no? Por eso tengo así como esa cosa, de mucho colectivo, de mucha potencia militante y de mucha militancia de La Plata, pensando en cómo apoyar y acompañar ese juicio. Sí, sí, me pasa eso. Digo, para quienes nos formamos en
en la militancia de los 90, ¿no? Donde, bueno, la policía mataba, era la certeza de que la policía mata, digo, es la generación donde el dolor es Miguel Bru, es Walter Bulacio, bueno, donde ibas a un recital y te preparabas para pasar la noche en una comisaría. El gatillo fácil, el surgimiento de los movimientos antirrepresivos, de Correpe, digo, ese era el contexto en el cual íbamos a esas comisarías que estaban en actividad, ¿no? Porque la característica del exterminio en la provincia es esa, que no se hacen campos de concentración escondidos en el medio de la nada, sino que son las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Y particularmente, además, ese impacto que genera esa idea del adelante y atrás, ¿no? Que también se trató de construir dentro de las causas judiciales, que es eso de pensar, bueno, adelante seguía todo normal, mientras en el atrás de esas comisarías había centros clandestinos de detención. Y ese impacto, y además esa certeza de las continuidades que había que derrotar, fue lo que más me impactó. Me acuerdo fundamentalmente del Infierno, la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde le empezaron a pegar a los presos delante nuestro para poder correrlos del lugar y que nosotros entráramos a hacer ese reconocimiento, la primera vez que Nilda volvió a entrar, bueno, ese fue un lugar muy impactante. En la comisaría octava, con López contando, y mientras tanto los presos golpeando el celular donde los habían encerrado, que se estaban muriendo de calor, decían que se iban a asfixiar. Y sobre todo la comisaría quinta, ¿no? La comisaría quinta fue el lugar que de hecho hace poco me vi en el video y se nota en un momento que estoy fue tan impactante primero entrar y que nos dieran vueltas y vueltas y que no podíamos llegar a, ¿no? Hasta que en un momento Adriana insistió y abren el lugar donde ellas habían estado, y era un lugar que estaba clausurado por lo que había sucedido en democracia durante la época que Aldo Rico fue ministro de Seguridad de la provincia. Ahí había, bueno, pibes que estaban presos, que protestaron por las condiciones de detención, quemaron colchones, y el fiscal de la causa en ese momento dijo que no abrieran hasta que él llegara. Cuando llegó, ya los pibes estaban muertos. Me impactó porque fue el momento donde más claro se veía todas esas continuidades que genera la impunidad, ¿no? El apellido de ese fiscal, porque después, bueno, nos fijamos qué había pasado con esa causa, era el apellido también de uno de los policías que estuvieron imputados en la causa por los crímenes de la dictadura en Comisaría Quinta, y que no fue juzgado porque falleció antes. Bueno, ese lugar me impactó profundamente, el entrar, el que estuviera todo quemado, con las cosas de los pibes ahí todavía. Y me acuerdo que en ese momento iluminábamos con los flashes, o sea, con las cámaras de la Comisión por la Memoria y de la Asociación Anaí, con los flashes. Eso. Y si lo puedo decir sin lagrimear, me quedo en la cámara, bueno, ahí un poquito. Escena que me quedó registrada porque en esto de sacábamos las fotos para iluminarnos, entonces las fotos las vi después, y una era una pintada que dice "Vivir solo cuesta vida". Bueno, por un lado, pensar en esa sentencia que justamente como fue la expresión, lo que pudimos reclamar jurídicamente, digo, por primera vez tener una estrategia jurídica, pudimos decir lo que siempre hemos pensado o hemos expresado como pueblo de lo que significó la dictadura, que fue un genocidio. Y eso tuvo muchas implicancias dentro de la causa. En primer lugar, porque si yo digo que fue un genocidio, digo que hubo un plan para destruir un sector de la población, que era aquel que se podía oponer a los planes que tenía la dictadura, y que entonces no es que se exterminó a cualquiera, sino a quienes conformaban parte de ese grupo. Y eso implica darle una entidad política a aquellas personas que van a testimoniar. Es decir, no es solo el relato de los tormentos, de lo que sucedió dentro del centro clandestino, sino el por qué y el para qué. Y ahí aparecieron como las pertenencias, las identidades, digo,
fue un juicio donde la imagen de los trabajadores del astillero de Río Santiago yendo con sus mamelucos, donde aparecieron, ¿no?, las pertenencias políticas, esos nombres que estaban como también silenciados de la escena judicial. Digo, bueno, decir Montoneros, decir Herpes, ML, decir cuál era tu agrupación, las agrupaciones universitarias. Bueno, hubo ahí como mucha potencia en eso y se expresó, y entonces esa sentencia, al dar cuenta de eso, también lo vivimos como un logro como pueblo. Lo que pasa que fue en el momento donde levantábamos la vista y esperábamos que apareciera López. ¿Cómo nos marcó? Creo que, por un lado, con la responsabilidad de que a partir de ahí había que continuar, o sea, con la certeza de por qué había que hacer los juicios, que no se trataba de cuestiones del pasado, sino que cuando hay impunidad eso genera más impunidad, y por lo tanto había que seguir reclamando, y por otro también con la certeza de todo lo que falta hacer, ¿no? Porque a medida que reclamamos por la desaparición de López nos encontramos con las resistencias políticas, nos encontramos con las dificultades para democratizar las fuerzas de seguridad, con las incapacidades y con las cuestiones de clase que hacen que el Poder Judicial sea como es y responda como responde. Y bueno, y personalmente me cuesta porque creo que los balances requieren que las cosas queden como cristalizadas en un punto, y es difícil siempre, ¿no? Y sobre todo cuando se acercan los aniversarios, donde aparece, bueno, esa necesidad de respuesta, cómo va la causa, qué se puede hacer, y me parece que justamente uno de nuestros roles es seguir reclamando y seguir reclamando justicia, entonces es difícil hacer balances. Quiero decir solamente que el tema del llanto, que no estaba como muy bien visto dentro de las escenas judiciales, ¿no? Pero que tiene como toda una cosa bastante liberadora. Una vez hicimos un juicio, Circuito Camps, donde todos los que estábamos ahí éramos sub 40, y uno tenía una hernia de disco, otro tenía una luxación de los meniscos de la mandíbula, yo tenía un zumbido que me duró años, y bueno, éramos una cosa, ¿no? Porque pasa por el cuerpo todo lo que pasan los juicios. Y a veces muchas de las cosas que hemos hecho para que los juicios sean mejores, el sistema tiene como una forma de resignificarlas y simplificarlas, ¿no? Entonces cuando hablábamos de la necesidad de acompañamiento de los testigos y las personas que testimonian para evitar su revictimización, muchas veces omitimos todo el resto, los operadores judiciales, los que ponen el cuerpo de una y otra manera. Y bueno, por eso son procesos colectivos que también requieren tiempos desde los poderes públicos para que no se extiendan a determin. Hace pocos días volvió a declarar Emilce Moller en el juicio que se está haciendo ahora, y ella reclamaba eso, ¿no? Lo que por ahí Adriana Calvo hace varios años lo decía como el derecho, la necesidad de evitar la revictimización. Emilce decía que los sobrevivientes y las sobrevivientes tienen derecho a olvidar un poco. Y es así, los procesos de justicia requieren un tiempo, y las disputas de sentido que damos en los juicios también no se pueden extender ad eternum. Eso es un punto que puedo decir a 15 años. A veces la sensación de que el Poder Judicial a nuestras demandas ha respondido poniéndonos siempre en un mismo lugar, casi una cosa cíclica, ¿no? En pocos días, en otro juicio, el testimonio de López se va a escuchar de nuevo, y bueno, hay algo para reflexionar ahí.